El régimen iraní dejó en libertad a los dos jóvenes estadounidenses horas antes de que el presidente Mahmoud Ahmadinejad emitiera su discurso ante el Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Durante su intervención, Estados Unidos y las delegaciones de la Unión Europea abandonaron el lugar. El mandatario iraní hizo fuertes críticas y descalificativos a la política exterior de Occidente. Quienes lanzaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dejaron a miles de millones de personas asesinadas y a cientos de miles heridos o sin hogar, quienes crearon la guerra en la península coreana, quienes impusieron la hipocresía y quienes impusieron los problemas con los sionistas, quienes impusieron este terror y estos asesinatos masivos contra el pueblo palestino, quienes utilizaron bombas atómicas en contra de pueblos inocentes e indefensibles y asimismo lanzaron miles de cabezas de guerra sobre sus hogares, quienes provocaron y motivaron a Saddam Hussein para que evadiera una imposición y desataran una guerra incluso con Irán. ¿Quiénes son aquellos que dominan el Consejo de Seguridad? ¿Es aceptable que nosotros le permitamos llamarles a ellos como los que defienden la democracia, la libertad y los derechos humanos, aprovechándose en la pobreza, la humillación y en la alienación de otros? En Afganistán, por ejemplo, ha habido un dramático incremento en la producción de drogas en esta nación militar. El año pasado, mi nación y yo en persona estuvimos bajo presión y bajo amenaza por el gobierno de los Estados Unidos. Y en vez de asignar un equipo que encontrara la verdad, asesinaron el principal responsable y su cuerpo, asimismo, fue lanzado al mar. Déjeme saludar. Saludemos al amor, la libertad. Saludemos a la justicia y al conocimiento. Y saludemos el brillante futuro que le espera a la humanidad. En Madrid, España, señor Antonio Romea, analista de Relaciones Internacionales. Entendamos un poco el discurso de Mahmoud Ahmadinejad en el Pleno de Naciones Unidas. Empieza cuestionándose una cantidad de hechos históricos y obviamente la respuesta apunta a hechos bélicos que ha tenido que desarrollar Occidente en diferentes oportunidades protagonizados por Estados Unidos. ¿Le parece apropiado estas palabras en el discurso de Mahmoud Ahmadinejad? Bueno, no sé si es apropiado porque no era eso lo que se trataba en esta Asamblea de la ONU. En todo caso, podría haber hablado más de cuáles son sus propuestas para resolver el conflicto israelo-palestino, cosa que no hizo. Pero este discurso es coherente con la línea política internacional que mantiene Irán, que es un poco hacerse un adalid del anticolonialismo, del antiimperialismo, de denunciar las guerras en Oriente Medio iniciadas por Estados Unidos, e incluso denunciar la autenticidad o lo que consideran misteriosos, en palabras de Ahmadinejad, misteriosos atentados del 11S en Nueva York, que han servido de excusa para que Estados Unidos invadiese Irak e invadiese Afganistán. Entonces, este discurso político le está ganando muchos apoyos en Oriente Medio, incluidos entre las poblaciones suníes, porque no olvidemos que Irán, pese a sus 90 millones, es un país heterogéneo, aislado dentro de Oriente Medio, porque es un país chií y persa, no árabe. Pero esta política le está sirviendo para ganar muchos apoyos en Oriente Medio, este tipo de discurso. Aquí vemos un doble lenguaje, porque eso era lo que él decía en Naciones Unidas, pero horas antes este país estaba liberando a dos protagonistas de Occidente, que eran dos detenidos por supuesto espionaje en Teherán, en Irán. Entonces, el lenguaje sigue siendo ambiguo. ¿Cómo entender este mensaje? Bueno, es el palo y la zanahoria. Irán puede tener un buen gesto, pero no quiere decir que renuncie ninguna cuota de poder a Estados Unidos. Yo creo que estratégicamente a Irán lo que interesaría es tener un diálogo de tú a tú con Estados Unidos, firmar paces de tú a tú con Estados Unidos y distribuir esferas de influencia con Estados Unidos, incluido en el Golfo Pérsico, en Irak, etcétera, etcétera.
Algunos políticos estadounidenses tampoco excluían esa posibilidad, incluso republicanos en su momento, pero tienen la gran presión del lobby judío en Estados Unidos, que no está dispuesto a llegar a ningún arreglo ni acuerdo con Irán, porque tienen el miedo de que Irán sea ahora potencia nuclear y pueda ser una amenaza hacia la única potencia país con armas nucleares en Oriente Medio, que es Israel. Ahora podría tener un país de igual potencia a él. Y la otra cuestión es la guerra por proxy, ¿no? La guerra indirecta que se le hace a Estados Unidos a través de Hamas en Palestina y de Hezbollah en el sur del Líbano, ambos financiados y apoyados por Irán.